como ayer. Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Este es un programa diocesano, un programa radial, donde de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, AM y FM, por Facebook Live, y luego queda grabado en nuestra página del Consejo Diocesanos de Laicos, _Latacunga, para que lo puedan observar quienes no pueden verlo en vivo. Todo este programa se realiza bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos con la presencia desde nuestro hermano país de México, a la apologista mexicana Beatriz Valenzuela, quien nos va a acompañar en este programa en el tema La maternidad virginal de María en el designio de Dios, tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 505 hasta 507. Debo indicar pues a nuestra audiencia que Beatriz Valenzuela es apologista, una apologista muy conocida en las redes sociales y miembro de la Legión de María. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Beatriz, muy buenas tardes, les saludamos desde Ecuador. Bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias, hermanito. Bueno, pues los saluda a Betty Valenzuela. Soy Beatriz Valenzuela, yo soy de México. Yo soy cristiana católica de nacimiento, soy cristiana católica de cuna y mi ministerio principal pues es la apologética. Me encanta la apologética y pues muchísimas gracias, hermano. Aquí estamos. Me da mucho gusto estar en esta radio. Invito a todos los hermanos católicos, ¿verdad? A apoyar su programa, que la otra vez estuve ahí mirándolo y se me hace muy interesante, hermano, y ha traído hermanos que tienen mucho conocimiento en cuanto a todo lo que se refiere a nuestra Iglesia Católica. Muchísimas gracias, hermano. Buenas tardes. Perfecto. Gracias a usted por ese maravilloso tiempo y testimonio y conocimiento que nos va a compartir. Como siempre, pues vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada para las personas que no lo conocen. Beatriz, más conocida como Betty, cuéntenos a esta audiencia su testimonio de vida. ¿Cómo se involucró con la iglesia, con la apologética? ¿Cómo se hizo una católica militante? Sí, hermanito, muchas gracias. Bueno, yo nací en la Santa Iglesia, vengo de una familia pues muy católica. Mi mamá pues una mujer que hasta el día de hoy sirve a Cristo en su Santa Iglesia. Y pues yo una niña que nací en esta iglesia, iba a misa, hice mi catecismo, todos los sacramentos, bueno, pues el bautismo desde bebé. Y cuando ya crecí un poquito más, me llamó la atención eh, que a mi puerta tocaban un grupo de personas y me mostraban una doctrina diferente a la que yo crecí, muy diferente. Luego en la escuela había otro grupo de personas que me mostraban una doctrina diferente a la que yo crecí y a la que los que venían a tocar mi puerta. Luego en el trabajo una doctrina diferente, pero me llamó la atención que esas diferentes doctrinas las fundamentaban con una sola Biblia, con la misma Biblia. Me llamó la atención que la Iglesia Católica, sinceramente a mí nunca se me dijo, tenle la Biblia, hay que leer la Biblia, pero ellos siempre la traían bajo el brazo,
Sin embargo, con esa misma Biblia ellos predicaban una cosa, otro grupo predica otra cosa. Entonces, como a los 17 años, yo creo despertó mi interés y yo empecé a, ahora sí que acercarme más a la iglesia, a hacerle preguntas al sacerdote, a los catequistas, y así fue como yo di con el ministerio del padre Amatuli, que vino aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en aquellos años, ya estoy hablando de casi 30 años, hermano. Entonces, me interesó muchísimo ese ministerio y pues me acuerdo que compré el primer libro del padre Amatuli, un librito azul que creo que se llama, no me acuerdo, En defensa de la fe, algo así. Entonces, esas fueron mis pininos en la apologética. Entonces, ya después pasaron los años y yo me empapé, y pues fue como yo me fui enamorando del ministerio, de la apologética, pero gracias a tanta división de doctrinas entre los mismos hermanos separados. Entonces, así fue como yo me involucré, hermano. Perfecto, muchas gracias. Compártanos también con nosotros cuáles son sus principales actividades, aparte de la apologética, qué otras actividades realiza dentro de la iglesia. Fíjese que yo en la iglesia a la que pertenezco, a la parroquia, el padre de repente nos trae así espontáneo, y ahora esto, y ahora lo otro, no, pero mis principales responsabilidades, actividades, es, por ejemplo, ahorita yo estoy en liturgia, sí, los sábados me ponen ahí a leer, o a veces me toca buscar quien lea, porque a veces no van las personas responsables, ¿no? Que les toca leer. Y hay un grupo que el padre, que nuestro párroco inició, abrió un ministerio, por decirlo así, que se llama la Legión de María. Entonces, consiste en rezar el rosario una vez por semana, que son los martes, y también, pues ahí, nos dan así como una pequeña charla. Yo no soy la que estoy ahí al frente, es una de las hermanas, mi mamá también es la que está ahí. Entonces, nos dan una pequeña charla sobre la Virgen María, y pues entre otras cosas, el aseo de la iglesia, que es muy importante también, los sábados, que a veces voy y les ayudo un ratito, pero en sí muchas cositas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, eventos y así, ¿no? Kermés, pero las principales son esas. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy día, tomada de Mateo 1, verso 23, que dice así: Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El tema de hoy que vamos a analizar con nuestra hermana Betty es la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Numerales 505, 506 y 507, tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermana Betty, ¿puede anticiparnos, puede compartirnos una introducción a este tema? Fíjese que, hermano, cuando en Mateo 1:23 el cristiano lee, la Virgen está embarazada y da a luz un hijo al que le pondrán por nombre Manuel. Fíjese que cuando Mateo dice eso, Cristo ya tenía 30 años, ¿de acuerdo? O sea, cuando Cristo se proclama el Mesías, cabe destacar que ya tenía 30 años. Bueno, ¿por qué recalco la edad de Cristo? Porque cuando yo leo Mateo 1:23, yo tengo que buscar en las profecías. Todos sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo que ir a Isaías 7:14 a buscar esa profecía, a buscar a esa virgen, porque textualmente lo dice Isaías, y lo voy a dar paso. Isaías 7:14 dice: el Señor pues les dará esta señal: la joven o la virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Bueno, si yo leo Mateo, yo tengo que ir a buscar a esa virgen. ¿Y cuál es esa señal, hermano? Bueno, la señal no es que una mujer dé a luz. Esa no es una señal, porque pues todas las mujeres damos a luz. No, la señal es que esa mujer, después de 30 años que Cristo está anunciando que es el Mesías, la virgen tiene que permanecer virgen. Esa es la señal.
Y fíjese, hermano, fíjese, a mí me encanta Isaías, que a nuestros hermanos separados ese texto jamás lo dan, ni se lo van a dar jamás. Fíjese lo que dice. La Virgen está embarazada y da luz. Y aquí es muy importante, adicionalmente tengo que decir esto. Es tan importante el entender, el saber que la Biblia, la palabra de Dios escrita, no venía dividida con capítulos y versículos. En aquellos años decían, bueno, vamos a buscar Isaías 7:14. ¿Por qué es muy importante recalcarlo? Porque Isaías, la Biblia venía en letras unciales. Letras unciales significa que estaban todo pegado. Por ejemplo, yo ahora hago un espacio, Beatriz, espacio, Valenzuela, espacio, Montelongo, espacio de México, espacio Católica, espacio. Antes no, hermano, unciales significa que venía todo pegado. Fíjese qué interesante. La Virgen está embarazada y da a luz un hijo. Aquí matamos dos pájaros de un tiro, Isaías. Isaías está diciendo, primer lugar, que es virgen, y segundo, que va a tener solamente un hijo. O sea, esa virgen es la misma virgen que se nos habla en Mateo 1:23. Es muy importante saber que esa es la señal, hermano, esa, que después de 30 años yo voy a buscar a esa virgen, porque si después de 30 años ella ya no es virgen, entonces, ¿cuál es la señal? Esa no es señal. Señal sería, hermano, mire, tenga las llaves de mi carro, por favor, se lo presto. Betty, ¿cuál es tu carro? Es un Altima negro. Y luego usted, Betty, pero es que hay muchos carros Altima negro. Uy, sí es cierto. Bueno, la señal es que tiene la imagen del Papa en el vidrio, en el vidrio de atrás, ¿sí? Y la imagen está de color rojo con esa sí es una señal, diferente a todas. Entonces, esa es mi introducción por el momento, hermano. Perfecto, muchas gracias. Estuvo muy bien, muy clarita, muy explicada. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Beatriz Valenzuela, más conocida como Betty Valenzuela, catequista y miembro de la Legión de María desde México, nos está ayudando con el tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, la maternidad virginal de María en el designio de Dios, desde numerales 505, 506 a 507. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Este programa, cabe recalcar, está siendo transmitido por Radio Latacunga AM/FM, por las páginas web de Radio Latacunga, por las redes sociales y en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Bien, voy a dar lectura al primer numeral para su análisis y explicación, el 505, que dice así: Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios.
La acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Hermana Betty, por favor, su explicación y comentarios a este numeral. Claro que sí, hermanito. Fíjese que es un numeral muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en el catecismo, que lo estoy leyendo aquí lo que nos está diciendo es que lo que no pudo Adán, lo pudo Cristo. Hermano, nosotros somos una nueva raza. O sea, lo que no pudo Adán, lo pudo Cristo. Cristo es el nuevo Adán y no solamente el nuevo Adán, es el perfecto Adán. Y obviamente, si la Virgen María, si el Señor Jesucristo es el nuevo Adán, no hay de otra, hermano. La Virgen María es la nueva Eva, perfecta e inmaculada, no por los méritos de ella, como lo dijo don Escoto allá por el 1200, ¿no? El franciscano, el padre don Escoto. No, por los méritos de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese numeral lo que está diciendo así en un resumen muy pequeño es que somos una nueva raza y que lo que no pudo Adán, lo pudo Cristo. Pero fíjese nada más el resumen del numeral 508, hermano. Me llama la atención esto, me encanta. Dice, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Y yo aquí quiero, si me lo permite, hacer un paréntesis. Cuando le dice llena de gracia, aquí es muy interesante entender que antes de la redención de Cristo, antes de la obra redentora de Cristo, antes, Dios, Cristo, salva, por decirlo así, del pecado a una persona. Por eso el catecismo y la Biblia le llaman la llena de gracia. O sea, ¿cómo es posible que sea llena de gracia antes de la obra redentora de Cristo? Es al único ser humano que está lleno de gracia antes, porque si usted lee la Biblia, por ejemplo, hay otros personajes santos también que están llenos de gracia como Esteban, pero esto fue después de la obra redentora de Cristo. Entonces, ahí cierro paréntesis. Dice, desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y es muy interesante, hermano, siguiendo con lo que le estaba ahorita diciendo de Mateo 1:23, aquí dice, y permaneció pura. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Mateo escribe, cuando Cristo se dice que es el Mesías, que le decía que tenemos que ir a buscar a esa Virgen, ¿por qué? Porque María aún está viva. Cuando Mateo escribe, María aún está viva. ¿Qué significa esto? Que esa Virgen es la misma Virgen de la que habla el profeta Isaías y que se debía hasta ese momento mantenerse virgen, perpetua virgen. No, sino Lucas tendría que decir, y estaba virgen, y era virgen. No lo dice la escritura, no lo dice. Por eso Lucas dice, lo voy a parafrasear, ¿no? Lucas 1:1. Después de haber investigado todo desde un principio, a mí también me ha parecido bueno relatarte esta carta, querido Teófilo. Lucas es una carta dirigida a Teófilo. Entonces, María aquí aún está viva. Entonces, por eso Lucas narra, porque si María no hubiera sido virgen, Lucas lo hubiera dicho. Y tuvo más hijos, pero bueno, en aquel entonces era virgen. No, la virgen que habla Isaías, es importante buscarla. De la virgen que habla Mateo, perdón, es importante buscarla en las profecías. Una vez que ya la encontramos, volvemos a ese año, al año 30, y es importante saber que María, número 1, está viva, número 2, que María es esa misma virgen de la que habla Isaías y de la que habla Mateo, y tercero, esa señal es una señal perpetua. La virginidad de María es una señal, no por el momento, es una señal perpetua. Entonces, debe mantenerse virgen sí o sí, porque esa es la señal, y Dios no se equivoca.
Adelante. Gracias. Aquí tengo una pregunta. El concepto de virginidad que nosotros manejamos ahora en esta época de una mujer es el mismo del que tenía en la época de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que debería ser el mismo, porque ese es un valor muy bonito, pero desgraciadamente ya no es lo mismo. Hermano, mire, leyendo todo el Antiguo Testamento y todavía en nuestra era, allá por el oriente, todavía, por ejemplo, sobre todo en el país Afganistán, que a mí se me hace muy triste, la mujer es considerada menos que un animal, mucho menos, mucho menos. El papá tiene una deuda, entonces da a la mujer, a la hija virgen, incluso de 6 7 años, hermano, por una vaca, por la dote, ¿no? Por un animal. O sea, todavía es increíble, es considerada la mujer. Eso ya es un extremo, ¿no? Es muy radical eso. Pero bueno, volviendo a su pregunta que es muy interesante. La respuesta pues es no. La respuesta es no. Pero en mi opinión debería ser lo mismo, porque ahorita voy a ahondar un poquito en Lucas todo el capítulo 1. Entonces, pues no, hermano, la respuesta no, pero sí debería ser lo mismo, porque qué bonito, hermano, que la mujer se case una vez y para siempre, ¿no? Y que se case virgen, ¿no? Bueno, el hombre también sería excelente, ¿no? Que formaran una familia y así se muriera, ¿no? Pero desgraciadamente, hermano, el príncipe de este mundo, que es el enemigo de Dios, nos ha cambiado incluso esos valores tan, pues tan, con un valor incalculable, ¿no? Pero no, la respuesta pues es que no, hermano, no. Ahora, una verdadera cristiana, yo no dudo ni poquito, por ejemplo, mi mamá, así la voy a nombrar, mi mamá es una de ellas, que tuvo y tiene y tendrá ese valor hasta que se muera. Entonces, todavía mi mamá, que es de rancho, todavía yo, no sé, o sea, nos mantenemos así hasta el fin, pero desgraciadamente, hablando en general, no, hermano, no, ya no es lo mismo. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Betty Valenzuela o Beatriz Valenzuela, catequista y miembro de la Legión de María, quien desde México nos está ayudando con el tema La maternidad virginal de María en el designio de Dios, numerales 505, 506 y 507. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al segundo numeral, el 506, que dice así: María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Hermana Betty, por favor, su explicación y comentarios. Claro que sí, hermano. Fíjese que todo el catecismo me encanta porque trae muchos textos bíblicos, pero aquí yo lo voy a relacionar con Lucas. Fíjese lo que dice el numeral. Dice el numeral que María, a ver, déjeme lo leo porque casi no veo. La Virgen María, porque su virginidad es el signo de su fe. Fíjese, hermano, que claro que sí, mire, vamos a remontarnos. Yo cada vez que leo Lucas, mi mente se remonta a aquellos años. Y está relacionado con la pregunta que me hizo anteriormente. Fíjese que Lucas 1:28, mire lo que dice. Pero el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios, concebirás. Ahí va el versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Hermano, a ver, si usted lee el versículo 26 de Lucas, que dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de
llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio. La palabra comprometida significa que no estaba casada aún, simplemente estaban comprometidos. Eso que quede claro. En ninguna parte de la Biblia, hermano, yo creo que esto va a ser un boom, si es que un hermano católico lo ve, estos hermanos radicales. A ver, la Biblia nos menciona, nos arroja que María estaba comprometida, no estaba casada con José. La Biblia no nos arroja que en ninguna parte arroja que se casó con José, hermano. Esto sí hay que tenerlo bien claro. No se casó con José. ¿Se casó o no? No lo sé. Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia no nos arroja el día de la boda de José y María. Eso no lo dice la Biblia. Ok, bueno, dicho esto, dice que estaba comprometida. Entonces, regreso al numeral 34. María entonces le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Hermano, si yo me voy a casar con alguien y si se me aparece un ángel y si el ángel me dice, Betty, vas a tener un hijo, en aquellos años yo le diría, claro, pienso tener unos 10 hijos, soy judía, estoy joven, tengo 15, 16 años, me voy a casar, estoy comprometida con mi marido y en ese tiempo, hermano, el tener muchos hijos era una bendición. Era una bendición. Acuérdese, Sara, que no le podía dar un hijo a Abraham. Entonces, esa era como una maldición, una mujer que no podía tener hijos. Bueno, entonces, yo le diría al ángel o cualquier joven, no, ángel, pues claro, o sea, mira, yo me voy a casar y voy a tener no solamente uno, pienso tener muchos hijos. Pero fíjese nada más las palabras de María Santísima. María entonces le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? O sea, la respuesta de María sería, claro, pues estoy comprometida y si me voy a casar es para tener muchos hijos, ¿no? Esa es una, hermano. Otro, cuando María dice, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Ahí lo que María quiso decir es lo siguiente, aunque esté comprometida, no pienso tener hijos, pienso mantenerme virgen. Porque María le hubiera dicho, bueno, ahorita soy virgen, pero cuando me case, que ya mero me caso, entonces ahí sí voy a tener hijos. O sea, es muy importante, hermano, discernir este texto, el 34. Muy, muy importante y que nuestra mente se remonte a estos tiempos, que no eran estos tiempos. ¿Sí? Bueno, ahora, la virginidad de María es su fe. ¿Por qué? Porque dice, contestó el ángel, ahí el ángel ya le va a responder, mira María, yo sé que tú eres virgen y que tú te vas a mantener pura, aunque estés comprometida. Pero ahí va la explicación del ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será nacido y será santo, nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios, también tu parienta Isabel, bla, bla, bla. Entonces, en el versículo 38, dijo María, fíjense, María ya no dijo, oye Ángel, pero mira, estamos en estos tiempos, ¿cómo crees? Todavía yo no tengo esposo, no tengo marido, mira, me van a matar. Ahí está la fe, lo que dice el catecismo. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después se fue el ángel. María le dijo, sí, por fe acepto. Si me van a matar a pedradas, a ver cómo le hace Dios. Pero yo tengo fe, yo dejo todo en sus manos. Por eso su virginidad, que ella sabía que ella se iba a mantener virgen, no preguntó, chis, pero ¿cómo? A ver, como los hermanos separados, ¿no, hermano? Que dicen, a ver. Hablando, clínicamente, ¿cómo entra un niño al vientre de una mujer? Bueno, pues por una relación sexual, hablando clínicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo sale el niño hablando clínicamente? Pues igual. Entonces, María no se hizo esas preguntas, hermano. No se las hizo. ¿Qué significa todo esto? Que por fe ella creyó. Y su virginidad, esa es su fe. Porque Lucas lo dice y el catecismo lo dice. Esa es mi participación, hermano. Perfecto, hermanita.
Aquí tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús debió nacer de una mujer virgen? Ah, ¿por qué Jesús debió ser de una mujer virgen? Bueno, porque ya estaban las profecías, ya estaba en Isaías 7:14. Esa es una. Porque ya estaban las profecías que la virgen se embaraza y da luz, o sea, es decir, es virgen antes y después del parto, eso quiso decir el profeta. Virgen antes y después del parto, se embaraza y da luz. Ok. Por eso, porque se tenía que cumplir esta profecía. Número 1, y eso es lo más importante. Número 2, ¿por qué del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien da vida, hermano. Número 3, porque a Dios, a ver, hermano, si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipresente, es omnisciente, y como lo dice el versículo 37, ¿no? Para Dios nada es imposible, y porque la Biblia nos arroja que por donde pasa Dios ya no pasa nadie, entonces a Dios le convenía, como lo dice Don Escoto, ¿no? También, a Dios le convenía, que su hijo tuviera una madre virgen, pues claro, hermano. Ahora, si Dios puede hacer que esa mujer sea virgen siempre, pues lo hace porque lo puede. Fregada yo y usted, hermano, que queremos hacer cosas y no podemos, no somos ni omnipresentes, ni omniscientes, ni somos Dios. Somos unas viles criaturas del Señor que nos quiere mucho y lo que usted quiera, pero no somos omnipresentes ni somos todopoderosos, ¿no? Entonces, si Dios lo puede hacer, claro que lo hizo, hermano. Él eligió, como dice el padre Luis Toro, fue su querer, elegir a una madre pura totalmente y virgen, no por los méritos de ella, sino por los méritos de su hijo, por los méritos de Dios, que su hija fuera pura. Y fíjese, hermano, que me llama la atención cómo la Biblia nos arroja que por donde pasa Dios no pasa nadie. Mire, por ejemplo, cuando Dios manda hacer esa arca, el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, que la manda a hacer así pura, o sea, hazla así, ponle 2 querubines de oro, ponla así, y incluso el que la tocaba se moría. Azúa se murió, porque la tocó, porque el arca se iba a caer, la toca para sostenerla y se muere. Es decir, si una cosa que es una cosa física, ¿no? Dios la cuida tanto y la manda a hacer con tanto amor de oro puro, hermano, con ti más ganas fíjese, y solamente el arca, porque ahí estaba la figura de Cristo, no estaba Cristo, prefiguraba a Cristo. La vara de Aarón, el maná, que en el Nuevo Testamento ya es Cristo, el pan vivo. Entonces, con ti más ganas en María, en su vientre santísimo maternal, que literalmente vivió Cristo, habitó Cristo en ella. Hermano, no hay para dónde hacernos. María es virgen y es pura desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque lo quiso Dios, porque Dios lo puede y porque ahí en esa mujer iba a habitar Cristo. También acuérdese, también por ejemplo, ahorita me acuerdo lo de la zarza ardiente, que le dice Dios, quítate las sandalias porque donde vas a pisar es un lugar santo. Imagínese ahora Cristo literalmente viviendo en el vientre de María Santísima. Adelante. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada desde México, Beatriz Valenzuela,
más conocida como Betty Valenzuela, catequista y miembro de la Legión de María, nos está ayudando con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, la maternidad virginal de María en el designio de Dios, numerales 505, 506 y 507. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 507. Dice así: María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Hermana Betty, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Dice, la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios que acogida con fe. Fíjese, hermano, María tiene un papel tan importante en la salvación de la humanidad que voluntariamente ella dijo sí. Ella le dijo a Dios sí quiero, por fe, como lo dice el Catecismo numeral 506, no, por fe ella aceptó. Y ella no pensó, uy, pero ¿cómo es posible? O sea, uy, no, pues ya hasta aquí dio mi vida, me van a matar. Ella por fe, así, como lo dice la Biblia, no, si tu fe es tan grande como un granito de mostaza, pues le puedes decir a esa montaña que se mueva, ¿no? Así fue la fe de la Virgen María. Y fíjese, hermano, que aquí nos está diciendo también este numeral, que María es madre y es virgen y es madre. Fíjese, hermano, que María no solamente es madre de Cristo, María es madre de la Iglesia y María es madre, pues, de la Iglesia, de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en Juan, cuando le dice Cristo a Juan, que se la lleve, que se la da como su madre, ahí Juan estaba representando a la humanidad. Por eso María también es madre de todos los creyentes, de todo el que se diga cristiano que ame a Cristo. ¿Por qué también María es madre de la Iglesia? Esta pregunta me la hacían precisamente, creo que ayer. No recuerdo quién me la hacía ayer, que me topé a alguien en la calle. Y estamos platicando, entonces esta persona decía, Betty, ¿y por qué María tú dices que es madre de la Iglesia? Bueno, pues porque si María es madre de la cabeza, que es Cristo, dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces María no puede ser madre solamente de la cabeza, también es madre del cuerpo que es la Iglesia. O sea, María o es madre entera del cuerpo y la cabeza o no es madre. Entonces por eso ella es nuestra mamá, porque nosotros formamos la Iglesia. Entonces, al nosotros ser el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y Cristo es la cabeza, María es madre de la cabeza, Cristo, y de la Iglesia es su cuerpo, que somos nosotros. Entonces, este numeral, hermano, se complementa con el numeral 505 y con el numeral 506. Aquí se complementa. Y fíjese lo que dice en el resumen, en el numeral 510, dice, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto y virgen después del parto. Virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. ¿Por qué dice la Biblia que es la esclava, el Catecismo y la Biblia que está en Lucas, que dice que es la esclava del Señor? ¿Por qué? Porque si, fíjese, hermano, esto es un espacio, es un paréntesis que me parece muy interesante también mencionarlo. A ver, si Cristo, si Dios solamente nos muestra su misericordia al perdonar pecados, ¿por qué no muestra su misericordia al prevenir los pecados? Entonces,
tan siquiera, como dice Don Escoto, tan siquiera una persona, un hijo de Eva, un hijo de Adán, tendría que haberlo hecho Dios perfecto, inmaculado, puro, tan siquiera uno, para que su obra fuera perfecta, o sea, para creer que Dios es todopoderoso. Entonces, pues eso sería mi participación y mi comentario. Perfecto. Aquí tengo una pregunta. ¿Por qué convino que la concepción de Jesucristo sea por obra del Espíritu Santo? Sí, parece que esa pregunta la había respondido sin que me la preguntara. Bueno, ¿por qué convino? Porque el Espíritu Santo es quien da vida, porque el Espíritu Santo es el aliento de vida, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Y María es todo amor, Cristo es todo amor, Dios es todo amor. Entonces, la plenitud o sea, el amor del Padre y del Hijo es tan grande, o sea, es tan grande, tan maravilloso, que de ese amor brota, nace el Espíritu Santo. Entonces, por eso el Espíritu Santo es quien da vida. Por eso María se embarazó, por decirlo así, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque es el amor, hermano, por amor y es el amor. Esa es mi respuesta. Excelente, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo reverente a todas las personas que nos escuchan y que nos verán próximamente porque quedan grabadas, esta entrevista queda grabada. Nuestro saludo para nuestros hermanos de México, de la parroquia donde vive Betty, para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a todo ese grupo de apologistas que están dando muy buenas explicaciones de nuestra fe a través de las redes sociales. Un saludo reverente a los diferentes sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas que hacen posible los diferentes servicios y ministerios de la iglesia. Betty, ¿nos puede contar un poquito cómo va la iglesia en su país, en su sector donde vive? Mira, hermano, desgraciadamente aquí en este sector donde vivo yo, los hermanos están tomando mucho terreno, mucho terreno, los hermanos separados, me refiero a los protestantes, ¿no? Mire, a mí, por ejemplo, en esta parroquia que está dividida por 6 capillas, eh, en todas las capillas que yo voy a misa, porque a veces el padre me trae, ve, ayúdame allá, ve, ayúdame acá, veo la misma gente con la que yo crecí de hace más de 20 años. Afortunadamente en otras capillas veo caras nuevas, pero desgraciadamente en la mayoría de toda esta zona somos los mismos, pero yo veo que está trabajando muy duro el protestantismo y precisamente porque el católico no se forma, se van con cualquier viento de doctrina, como lo dice la Biblia. Entonces, eh, ahorita está, bueno, hablando de la apologética, hablando de nuestra doctrina, sí, yo veo los mismos, el padre me permite dar algunas charlas, pero a él le gusta mucho que yo hable de la Virgen, de los dogmas, no le gusta mucho que yo meta la apologética, no le gusta mucho. Entonces, ya lo estoy convenciendo, le digo, padre, mire, es que es muy necesario que la gente se defienda, pero bueno, si el padre me dice no, pues es no. O sea, nosotros somos obedientes a nuestro sacerdote, ¿no? Entonces, si él me dice, bueno, quiero, Betty, que des el tema del dogma de la Asunción de la Virgen, y él está ahí conmigo, ¿eh? Porque digo yo, si no estuviera conmigo, yo les meto apologética, pero siempre está ahí conmigo. Se va al último, pero pues tenemos que ser obedientes. Entonces, sí, sí me da un poco así como de tristeza, hermano, ver que necesitamos formarnos más, necesitamos no solamente leer la Biblia, porque si yo le digo a un católico, lea la Biblia, pues, ¿qué tal si en la Biblia leyendo la Biblia se va a hacer mormón, se va a ser testigo de Jehová, va a creer hasta en los Anunnakis, en los extraterrestres? No, la Biblia no es interpretación privada.
La Biblia tiene que leerse con alguien que esté unido a la iglesia, al magisterio, al catecismo. En este caso, que el catecismo deberíamos de tenerlos todos. Em, yo les aconsejo siempre, a lo mejor se va a escuchar medio raro, pero a los católicos que inician en la iglesia, que primero lean el catecismo de la iglesia católica. Y a otra cosa, hermano, el catecismo tampoco es de interpretación privada, o sea, si algo no le entiendo, acérquese con algún hermano que usted sepa que le va a responder bien. Porque, o sea, si yo leo el catecismo y si yo digo, "Ay, ¿qué querrá decir este numeral?" Entonces, si yo voy con el vecino, que el vecino ya está siendo mormón, pues imagínate. Ese vecino que es católico, pero que ese vecino solamente se bautizó al año de su vida y ahorita tiene ya 50 años, pero que nunca va a la iglesia. Oiga, señor, ¿usted es católico? Sí, con la cerveza a un lado, ¿no? Sí, soy católico. Ah, mire, ¿me explica este numeral? Ay, ¿qué es eso? Catecismo de la Iglesia Católica. Ah, no, mire, venga, estamos a leerlo. Pues no, o sea, es un ciego guiando a otro ciego, hermano. Entonces, por eso tampoco el catecismo es empezarlo, pero pues tan siquiera hay que empezarlo a leer y hay que anotar las dudas que tengamos y ya acérquese a su párroco, a un seminarista o a alguien que usted sepa que ya lleva mucho tiempo, que es una persona, que es una persona culta en cuanto a los documentos de la iglesia y pregúntele, ¿no? Ahora, ahorita es muy fácil. En mis tiempos, hermano, era muy difícil porque en mis tiempos no había internet. Ahora es muy fácil, por ejemplo, agarre su computadora, váyase a YouTube y póngale, por ejemplo, la maternidad divina de la Virgen, Padre Luis Toro, ¡pum! Le aparece. O si no, un pueblo que camina. Ahí también tenemos muchísima información. Ya si usted no encuentra en un pueblo que camina, tenemos el canal del Padre Luis Toro, tenemos el canal de Elmer Arana, o sea, de muchos apologistas católicos, ¿verdad, hermano? Ahorita está ya muy fácil. Ojalá que en mis tiempos hubiera habido internet. No, yo sí sufrí mucho para estudiar apologética porque nadie me daba aparte casi información. Fue muy difícil. Así es, excelente. Ahora hay mucha facilidad, pero en cambio las personas andan muy ocupadas en diferentes cosas. Exacto. Bien, estamos en la parte final. Nuestro agradecimiento muy sincero, muy agradecidos, hermana Betty Valenzuela, por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin que antes nos dé sus palabras finales para que las personas que nos escuchen puedan aplicar este conocimiento de la virginidad de María para aumentar su fe. Sus Sí, palabras hermanito, mire, finales, pues. bueno, yo recomiendo siempre, como les digo, leer el catecismo, acercarse con alguien, pero antes de eso, antes de que usted lea el catecismo, antes de que usted vaya a a preguntarle a radio, un pueblo que camina, antes de que usted vaya a formarse, mi recomendación es orar el Padre Nuestro, pedirle a la Virgen María, pues que nos ayude a entender, como lo hizo Don Escoto, el franciscano ya por el siglo XII, que él hizo una pequeña oración en su mente y así defendió a Cristo, a la Virgen, así defendió a María Santísima de los enemigos dentro de la misma iglesia, hermano, porque el enemigo no está fuera de la iglesia, quiero decirle. El enemigo está dentro de la iglesia, hermano. Entonces, mi recomendación es que siempre haga una oración y que le pida a María Santísima para que lo ayude a discernir bien lo que usted va a leer, lo que usted va a escuchar. Porque igual, o sea, yo puedo ir a la radio, un pueblo que camina, y yo escucho algo y yo lo puedo interpretar a mi manera. No, por eso hay que pedirle siempre a María Santísima que nos ayude con su intercesión, al igual que lo hizo allá en las bodas de Caná, donde ya no había vino. Entonces, Virgen María, Madre Santa, no, ayúdame a tener un buen discernimiento sobre este tema. Y ahora sí, se va a YouTube, busca un pueblo que camina, y ahí ahora sí la Virgen María le va a ayudar. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias.
Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios y la Virgen Santísima nos bendigan. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.